La lección divina que vamos a realizar el día de hoy la titulamos Entran en escena los amigos de Job. Son los versículos 11 al 13 del capítulo 2. Todavía estamos en el prólogo de este libro. Y si bien son poquitos versículos, pero vamos a ver cómo la palabra de Dios, que tiene una riqueza muy grande, siempre, aún en pequeños textos, tiene mucho que decirnos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, pidiendo al Espíritu Santo para que nos guíe en esta lección divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón con tu luz. Ayúdanos a comprender qué dice la palabra de Dios, esta palabra que tú inspiraste a los autores sagrados para que la pusieran por escrito. Que podamos comprender el sentido de las Escrituras para ponerlos en práctica. Ayúdanos a dar el paso de la comprensión del texto sagrado a la comprensión de nuestra vida, a la luz de este texto. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con el primer paso, la lección, la lectura atenta de la palabra de Dios. Voy a leer los versículos. Capítulo 2, verso 11 al 13. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor. Palabra de Dios. Nos fijamos en los detalles del texto. Ahora tenemos nuevos personajes. Además de Job, tenemos a sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Dice que venían de 3 países diferentes, de sus respectivos países. Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat. Estos países se localizan en la parte, habíamos puesto, aquí está Palestina, al sur de Palestina, Edom, donde estaría Uz, la ciudad de donde vivía Job, y estos países estarían en esta región. Vienen de lejos, desde luego, pero el oriente, en la mentalidad bíblica, representa la sabiduría. Entonces estos amigos, al venir de países que se les atribuye una gran sabiduría, pues también a los amigos de Job se les va a considerar que traen una gran sabiduría precisamente para iluminar la situación de Job. Paradójicamente, los cercanos a Job se alejaron cuando vieron su desgracia. Y bueno, esto pasa siempre. Cuando alguien cae en desgracia, los que parecían estar muy cerca se alejan. Job también sufre esta realidad. Pero los amigos vienen desde lejos para encontrarse con Job, para acompañarlo. Fíjense el valor de la amistad. Sin embargo, la paradoja todavía sigue. Aunque ellos se acercan,
Pero al final, precisamente Dios va a reprochar a estos amigos que no le ayudaron a Job a analizar las cosas según el proyecto de Dios, sino según sus propias ideas, su propia sabiduría. Esta paradoja que nos plantea precisamente estos últimos versículos del prólogo. Como versículos del prólogo, se trata de un texto, unos versículos que recapitulan lo que después se va a ir desarrollando. 3 amigos, el número 3 en la Biblia habla de perfección. Entonces, el pensar en 3 amigos es pensar que frente a la situación que está viviendo Job, la sabiduría que ellos le traen será la sabiduría completa. Le ayudará a comprender su situación. Los 3 dice que se pusieron de acuerdo para ir a ver a Job, para compartir su pena y consolarlo. La intención de estos 3 amigos en esa sabiduría que ellos traen, pues es acompañarlo, consolarlo en su pena. Buenos amigos. Y eso es lo que uno espera siempre de los amigos. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. O sea, de tal manera la situación física de Job era tan deplorable que se volvió irreconocible. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Estas 3 acciones son acciones que en la Biblia siempre se refieren a una situación de duelo. Para los amigos, ver la situación en que está Job ya está muerto. En su manera de ver las cosas, Job ya está muerto. Y por eso las reacciones de duelo que expresa el autor sagrado. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches. También el número 7 habla de plenitud, o sea, una realidad completa. Ese tiempo que están con Job es un tiempo completo. No fue un momentito, sino se dispusieron para estar con él, pero estar, diríamos, de corazón, ¿no? De cuerpo entero, en todo lo que esto implica. Sin decirle una sola palabra, fíjense, si estos 3 amigos vienen de lugares que se reconocen como lugares de sabiduría, Job, o nosotros podríamos pensar que Job esperaría palabras sabias para que le ayuden a entender su situación. Y sin embargo, estos amigos, por la impresión que tienen de momento, tienen que guardar silencio. Se sientan a su lado, en el polvo, en la ceniza, como estaba Job, y pasan así, sin decir palabra, 7 días y 7 noches, viendo su terrible dolor, compadeciéndose, ¿no? Sufriendo la misma situación que Job. Vamos ahora al siguiente paso, que quedamos en la lección divina. La meditación, es decir, meditar de forma reposada la palabra de Dios. Vuelvo a leer el texto y ahora la pregunta que nos hacemos en esta lectura es:
¿Qué nos dice hoy a nosotros el texto? ¿Qué me dice este texto a mí? 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué me dice? Vamos a ver la reacción de los amigos de Job desde 2 enfoques. Poniéndonos primero en el lugar de Job, o sea, experimentando el sufrimiento y viendo que vienen los amigos, y después poniéndonos en el lugar de los amigos cuando visitamos a algún amigo enfermo. Poniéndonos en el lugar de Job, piensa en la manera como han reaccionado tus familiares y amigos ante las diferentes situaciones de desgracia o enfermedad que has vivido. ¿Cómo has reaccionado ante ellas? ¿Cuáles han sido tus palabras delante de las personas que te vieron sufrir? ¿Qué sentimientos experimentaste en esos momentos en que la gente se compadecía de ti o lloraba contigo o se quedaba callada ante tu desgracia? Recuerdo a mi hermano Héctor. En una ocasión nos convocó a mi mamá y a mis hermanos y nos dijo, él padeció cáncer, y nos dijo, cuando vengan a verme, no me pregunten cómo estoy, tampoco me digan que le eche ganas, porque no saben cuántas ganas le estoy poniendo. Vengan y no vengan a entristecerme, más bien llénenme de entusiasmo, de alegría por la vida. ¿Cómo nos hemos sentido cuando aquellas personas que nos visitan, pues con buena intención seguramente, pero que nos han hecho sentir muy mal? A veces ya queremos que mejor se vayan o que no nos visiten. En esto pues podemos compartir la experiencia de Job. Incluso cuando alguien se queda callado delante de nuestra situación, cómo la hemos enfrentado, ¿no? Seguramente Job esperaba palabras sabias de sus amigos y con lo que se encontró fueron palabras necias. A lo mejor nosotros en esos momentos de nuestra enfermedad nos hemos encontrado con la necedad de las personas. A veces, vuelvo a repetir, con buena intención, pero lastiman mucho cuando nos llegan a decir, pues así es la voluntad de Dios. Ponle ganas. Tienes que salir de esta. Cuando uno está enfermo, esas palabras que aparentemente son sabias, ¿cuánto daño nos han hecho? Ahora vamos a ponernos en el lugar de los amigos de Job. Cuando has visto sufrir a alguien, ¿qué reacciones has tenido?
me he encontrado con personas que no quieren entrar a ver, por ejemplo, a algún enfermo porque no alcanzan a tener la fortaleza para ver el sufrimiento del enfermo. Y bueno, pues todos vivimos de una y de otra manera la enfermedad del otro, el sufrimiento del otro. ¿Qué sentimientos hemos experimentado precisamente en esos momentos, no? Tal vez hemos reaccionado inesperadamente, pero en nuestro interior, ¿qué sentimientos hemos tenido? Cuando hemos visitado a algún enfermo, ¿cómo hemos visto la situación? Tal vez hemos pensado en esa desgracia como voluntad de Dios, como olvido de Dios, cómo hemos visto, ¿no?, esa situación. Hemos pensado que así es la voluntad de Dios y por lo tanto la tienes que aceptar y ya no te queda de otra. Cuando vemos que alguien se ha deprimido en su enfermedad, que alguien ha pues reprochado la situación que está viviendo, vuelvo a repetir, con buena intención, te decimos, pero es que no debes hablar mal de Dios, no debes maldecirlo. Es que entonces tú no estás bien contigo mismo. Ahora ya ponte en paz con los demás. Pensamos a veces que son palabras sabias, pero a lo mejor más que ayudar, estamos lastimando a quien sufre la enfermedad o la prueba que esté pasando. A veces serán situaciones no de enfermedad, sino situaciones personales. A veces será pues la vivencia de que el matrimonio se está disolviendo, de que la familia se está desintegrando, de que los hijos pues están yendo por otro lado. Y cuando nos acercamos a las personas, ¿de qué manera tratamos como de ayudarlos? Hoy pensemos muy seriamente en esto. Hemos podido abrirnos a la consideración de que la prueba por la que pasa esa persona buena y justa la está purificando y haciéndola más fiel a Dios. O nada más nos hemos quedado como pensar en que ha sido un castigo de Dios. O no entendemos por qué esta persona tan buena está sufriendo esto. No olvidemos lo que hemos reflexionado en las otras dos lecciones divinas, que el plan de Dios, Job no lo conocía, que Satanás estaba poniendo a prueba a Job, que Dios estaba permitiendo esa prueba porque confiaba en su siervo Job. A veces, cuando no alcanzamos a comprender por qué está sufriendo así tal persona, seguramente nos está faltando recordar que el proyecto de Dios permite que pase por esa situación precisamente para purificarlo, para hacerlo más fuerte, para unirlo más a Dios. Con estas ideas vamos a pasar a la oratio, la oración con la misma palabra de Dios. Una vez más vuelvo a leer el texto
Pero ahora la pregunta que va guiando nuestra lectura es, este texto, esta palabra de Dios, ¿qué me hace decirle a Dios? 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Esuaj y Sofar de Naamat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor. ¿Qué digo ahora al Señor como respuesta a su palabra? Dejemos pues que el Espíritu de Dios desde nuestro interior nos ayude, venga en ayuda nuestra para poder elevar nuestra oración a Dios. Recuerden la oración como petición, como intercesión, como agradecimiento, como alabanza, la forma que queramos expresar nuestra oración es la que Dios quiere para nosotros. Padre bueno, te agradezco porque en los momentos en que yo he estado enfermo físicamente, nunca han dejado de acercarse personas que me han acompañado, que me han asistido, que no me han dejado solo. Te agradezco porque a través de ellos me has hecho sentir tu presencia y tu providencia. Te agradezco porque nunca ha faltado algún médico, alguna doctora que se ha preocupado por mí y que me han atendido profesionalmente con una gran caridad. Hoy te quiero pedir por ellos. Bendícelos por el bien que me han hecho. Ayúdalos a que sigan siendo buenos profesionales de la salud y sigan acompañando con mucha caridad a los enfermos. Te agradezco la presencia de mi familia, de mis amigos que me han acompañado en esos momentos de enfermedad. También a ellos bendícelos, multiplícales en bendiciones todo ese amor que han prodigado hacia mí. Quiero perdonar en mi corazón a quienes de buena intención, y a lo mejor algunos hasta con mala intención, se acercaron o preguntaron por mí, pero que lejos de ayudarme, me causaron dolor. Perdónalos, Señor, y ayúdame a perdonarlos también en mi corazón. Tal vez fueron insensatos, imprudentes, necios, como les llama la Sagrada Escritura, pero no les tomes en cuenta ese mal y ayúdame para que yo tampoco se los tome en cuenta. Finalmente te quiero pedir que me des la sensibilidad necesaria para acercarme a mis hermanos enfermos. Que pueda encarnar para ellos tu presencia amorosa, providente, que pueda con eficacia acompañarlos en su situación de dolor.
haz de mí instrumento de tu paz, para que cuando visite a algún enfermo o platique con alguna persona que está pasando por algún problema, sea dócil a tu palabra y que tú mismo hables por mi medio. Que no sean mis ideas personales que pueden hacer daño, que pueden lastimar, sino que tú pongas tus palabras en mi boca para que yo las pueda decir a quienes lo están necesitando. Ayúdame a ser sensible, a no endurecer mi corazón, a saber acompañar a los enfermos. Vamos a pasar ahora a la cuarta parte de la lección divina, la contemplación. Volvemos a tratar de mirar el proyecto que Dios tiene para nosotros y dejarnos iluminar por ese proyecto para transformar nuestra vida. Recordemos, se trata de una mirada sapiencial. Con los ojos de Dios, ver nuestra realidad para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros transformemos. ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida me está pidiendo el Señor? ¿Cómo renovar mi manera de pensar según la de Cristo? Nuevamente el texto dice: 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suag y Sofar de Naamat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor. ¿Qué conversión nos pide el Señor? Yo les propongo que pongamos mucha atención precisamente en la reacción de los 3 amigos de Job. Bueno, primero, en la disposición de estos amigos para ir desde sus respectivas ciudades al encuentro de Job. Que siempre estemos en esa buena disposición, ¿no? Visitar a los enfermos, visitar a nuestros familiares enfermos, darnos ese tiempo, visitar a los amigos enfermos, darnos el tiempo para acompañarlos, visitar a los enfermos que sabemos se han quedado solos, darnos el tiempo. Yo admiro mucho y valoro mucho a las personas que hacen ese voluntariado de ir con los enfermos, en los hospitales, en las casas para los ancianos, para los niños, que van y comparten su tiempo, que les llevan un momento de esperanza, de alegría, que no seamos insensibles, al contrario, que sepamos valorar que en esta obra de misericordia, de asistir a los enfermos, de acompañarlos, de ayudarlos, podamos hacerlo de veras como una oportunidad para nuestro camino de santificación y obviamente para bien de ellos, descubriendo en cada enfermo la presencia de Jesús. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve enfermo y me visitaron. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y te visitamos? Cuando lo hicieron con uno más pequeño, a mí me lo hicieron. Entonces, que siempre sepamos ver
en nuestros hermanos enfermos a Cristo. Lo segundo, entonces, las reacciones que tienen los amigos de Job. Ellos traían la esperanza de una sabiduría y sin embargo se impactaron más por la situación de Job. De momento no la supieron manejar y pues se quedaron callados. Pensaron que ya estaba muerto. También nosotros, pues, que al visitar a nuestros hermanos enfermos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, lo hagamos, pero con una buena mentalidad. Es cierto que por experiencias pasadas que hemos vivido, situaciones nuevas pues nos reviven esa experiencia que ha sido dolorosa. Porque mi papá sufrió así, porque mi mamá sufrió así, porque mi hijo sufrió así. Y ahora veo esta misma enfermedad en otra persona, entonces no quiero volver a sufrir. Yo creo que un trabajo que debemos hacer es saber superar el duelo de esas situaciones. No tenemos por qué siempre sufrir porque recuerdo cuando sufrí la enfermedad de mi padre, de mi madre, de tal persona. Cerremos cada duelo para que cuando haya una nueva persona que necesita de mí, podamos ir a su encuentro, pero con una mejor disposición. Sin endurecer nuestro corazón por tantas experiencias de dolor y volviéndonos insensibles e inhumanos, pero sí queriendo que esas experiencias pasadas nos ayuden a tener mejor capacidad para visitar a los enfermos. Lo otro, pues que seamos muy prudentes en nuestros comentarios. Vuelvo a repetir, muchas veces con buena intención, pero hemos hecho comentarios que lejos de ayudar, lastiman. Y entonces que sepamos ser muy prudentes, que aprendamos, y en esto, gracias a Dios, hoy hay mucho por aprender porque está a nuestro alcance muchos conocimientos, por ejemplo, de tanatología, que nos ayudan a comprender cómo es la mejor manera de expresarnos con los enfermos, de acompañarlos. Cambiemos nuestra mentalidad y por lo tanto dispongámonos a tener esa formación personal que nos ayude a ser mejores personas, sobre todo con quienes necesitan de nosotros. Frente a esta mirada de la realidad desde la perspectiva de Dios, ¿cuál es el compromiso que asumimos en esta lección divina? ¿Qué acción concreta podemos hacer para hacer vida esta palabra de Dios? Hoy quiero comprometerme para que esté disponible en todo momento para visitar a los enfermos cuando me lo pidan, que no retrase la visita para ellos, que pueda llevarles una palabra de esperanza y de paz, que les pueda llevar a Dios. Formula tu propio compromiso, algo que sea accesible. A lo mejor no solo para este día, este compromiso sí que no sea solo para el día de hoy, sino que quede permanente, pero que sea algo que de veras puedas realizar para hacerlo con mucho amor. Pues vamos a concluir esta lección divina agradeciendo a Dios que nos ha iluminado con su palabra y pidiéndole que nos ayude a ponerla en práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Padre bueno, por este encuentro que hemos vivido. Gracias porque tú sales a nuestro encuentro a través de tu palabra. Ayúdanos a que lo que reflexionamos y sobre todo los propósitos que nos hacemos en este momento los podamos poner en práctica para llevar a la vida concreta la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la siguiente lección divina.